Bueno, nosotros les vamos a presentar sobre el software de simulación de ANSYS. Pues el grupo está conformado por mi persona, Luis Hernández, Javier Molina y Edgar Echeverría. Bueno, ahora les voy a contar un poco del Digital Twin. Este también es llamado el gemelo digital. Esta es una representación virtual detallada y dinámica de un objeto físico o proceso. Este se crea utilizando sensores, datos en tiempo real y análisis para reflejar el estado actual y el comportamiento del objeto físico en el mundo real. Los gemelos digitales se actualizan continuamente con nuevos datos para que estos puedan simular el comportamiento del objeto físico en respuestas a diferentes condiciones y escenarios y también poderlo representar como en el momento real o actual. Ejemplos que tenemos para el Digital Twin son las ciudades inteligentes, que estas ciudades inteligentes utilizan gemelos digitales para poder gestionar, por ejemplo, el tráfico en las ciudades, la energía, para ver cómo se va generando y se va distribuyendo, y otros recursos de forma más eficiente. También se puede realizar cadenas de suministro. Para esto las empresas utilizan gemelos digitales o digital twins para poder optimizar sus cadenas de suministro. Esto les permite mejorar la visibilidad de sus cadenas de suministro para poder así reducir los retrasos y poder aumentar su eficiencia. Y por último, también tenemos como ejemplo los motores de aviones o pueden ser también motores de otros tipos, pero básicamente los fabricantes de motores utilizan estos digital twins para poder simular el rendimiento de los motores en diferentes condiciones de vuelo o siendo en carros en sus usos cotidianos. Esto les permite identificar y resolver los problemas de diseños que pueden tener. Ahora les vamos a hablar un poco sobre el software de simulación que nosotros escogimos, que es el ANSYS. Em, ANSYS es un software de simulación de ingeniería líder en la industria. Este ofrece una amplia gama de herramientas para el análisis y la simulación de estructuras, fluidos, electromagnetismo y sistemas. Es una poderosa herramienta de simulación de ingeniería que puede utilizarse para mejorar el diseño de productos, poder reducir costos, acortar tiempo de lanzamiento de productos al mercado y poder tomar mejores decisiones. El paradigma que esto utiliza o el método en sí es el método de elementos finitos para poder resolver problemas de ingeniería complejos. Este método de elementos finitos divide un objeto físico o un proceso en una malla con pequeñas elementos. Es una malla de elementos finitos más pequeña y simples. Las ecuaciones que gobiernan o usan el comportamiento del objeto físico o proceso se resuelve luego para cada elemento finito y los resultados se combinan para obtener una solución para todo el objeto o el proceso que se estaría analizando. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los usos y las aplicaciones. ANSYS se utiliza en una gran variedad de industrias para simular distintos fenómenos físicos. Entre ellos están las estructuras, en donde se realizan análisis de esfuerzos, deformaciones, vibraciones y fatiga, tanto en estructuras como edificios, puentes, aviones y automóviles. Luego también se pueden utilizar en análisis de flujo de fluidos, la transferencia de calor y la aerodinámica en aplicaciones como el diseño de turbinas, el desarrollo de productos electrónicos y la simulación del clima, e incluso en la simulación del comportamiento de sistemas complejos, que incluyen componentes mecánicos, eléctricos y de control. Entre estos podemos tener robots, sistemas de control de procesos y sistemas de energía. En la, en la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de simulación estática, que en este caso se está midiendo la deformación. En este caso, pues básicamente en el software ANSYS, pues básicamente se tiene una fuerza que está siendo
que está siendo sometida en el objeto y lo que mide esta simulación es cuánto se va a deformar en milímetros, en este caso, la pieza o el componente al que está sometido. Como podemos ver al lado izquierdo, esto pues básicamente tiene una escala entre menor a mayor, menor siendo el color azul y el mayor siendo el color rojo. Y esta escala mide tanto la deformación total del objeto. En ANSYS se puede encontrar deformaciones en el eje X, Y y Z, pero en este caso se puede, o sea, se puede ver que se está tomando una deformación total. Luego, en este caso tenemos la deformación, no, perdón, en este caso tenemos el esfuerzo de von Mises. Entonces, en este caso, de primero voy a explicar un poco qué es la tensión de von Mises. Básicamente es una magnitud física proporcional a la energía de distorsión. En ingeniería estructural se usa en el contexto de las teorías de fallo como indicador de un buen diseño para materiales dúctiles. Entonces, básicamente, en las imágenes que podemos ver en la diapositiva, pues básicamente se está midiendo el esfuerzo al que está sometido a la máquina. En este caso, como les había mencionado anteriormente, pues en los indicadores está azul el más bajo y rojo el más alto y como podemos ver, se evidencia que en este caso la estructura, los esfuerzos que más están, el esfuerzo mayor de la estructura está en los tornillos. Antes de continuar, creo es importante aclarar que en lo que es la simulación estática, siempre y en cada simulación es importante realizar la configuración adecuada para lo que sería la simulación y los componentes que son parte de ella. Inicialmente lo que es los materiales de los componentes, estos se pueden configurar para establecer las propiedades de cada uno, lo cual es clave para este tipo de análisis debido a los efectos que ocurren en los esfuerzos y en las deformaciones. También se continúa con lo que es el mallado mencionado anteriormente, pero que es importante para entender las iteraciones que se realizarán en en la simulación y sobre todo este aspecto, incluyendo el tipo mallado, que puede ser más eficiente o más simplificado. Además, también otros aspectos como conexiones, tanto entre distintos componentes o a otros componentes de la simulación son importantes debido a que estos establecerán cómo es el tipo de movimiento o contacto que tienen, que podría ser fijo, puede ser deslizante con fricción o inclusive se puede establecer que no tiene fricción. Entonces, como se muestra a continuación, pasamos a lo que es el tipo de simulación con lo que es la transferencia de calor. Abajo se muestra un ejemplo con lo que sería un disipador de calor y al igual que en lo que son los resultados de los esfuerzos estructurales y la deformación, se muestra del lado izquierdo lo que es la escala de resultados, siendo en el lado izquierdo primero los rangos y los valores de temperatura, incluyendo sus máximos y mínimos, y, y de abajo lo que es el flujo de calor. Aunque en este caso se destaca porque es en un estado estable. Es un análisis de transferencia de calor cuando se considera el estado estable. Además, se puede realizar simulaciones con el estado transitorio. Así como se muestra en el lado derecho, nuevamente análisis de temperatura y análisis de flujo de calor. Y así se pueden comparar ambos. Realmente sí se nota una diferencia clara en cuanto a a estos dos tipos de análisis. Entonces también se tiene que saber bien qué es lo que se busca analizar en cada simulación que se realiza y cómo se tiene que configurar. Otro ejemplo de simulación que es muy importante y que más adelante se explicará en ejemplos de la vida real, bastante conocidos en una industria que es sumamente popular, está lo que es la simulación dinámica de los fluidos externos. Así como se puede ver, en este tipo de ejemplo,
El componente que se analiza es un componente de un carro, de un vehículo, y lo que se realiza en su configuración es establecer una especie de caja que básicamente representa el espacio por el cual atravesará de forma transversal hacia este el fluido, sea aire, sea eh, vapor, sea agua o líquido. Y como se pueden ver en los resultados, en las líneas verdes, se muestra lo que sería el comportamiento de este fluido a través de la pieza. Bueno, ahora a continuación les vamos a presentar información sobre empresas que utilizan este software y cómo lo hemos usado nosotros, los estudiantes de ingeniería mecánica en la Universidad del Valle. Bueno, entonces, comenzando, podemos ver que dentro de las empresas que utilizan ANSYS está Red Bull de Fórmula Uno. Pues básicamente los ingenieros de Red Bull Racing Honda aplican las herramientas de simulación ANSYS Fluent con Tigrid Meshing, ANSYS Granta, MI y ANSYS LS Dyna a lo largo de la temporada de las carreras y fuera de temporada para optimizar el rendimiento de sus autos. Otra empresa que podemos ver en este caso es en Airbus. Airbus Defense y ANSYS se han aliado para desarrollar una solución para habilitar controles de vuelos críticos y seguros con inteligencia artificial. El objetivo de las empresas es conseguir el vuelo autónomo de sistemas de combate aéreo para 2030. Ahora a continuación les vamos a presentar un proyecto que fue hecho durante la carrera de ingeniería mecánica. Bueno, ahora como se había explicado, nosotros como estudiantes de Ingeniería Mecánica Industrial hemos utilizado ANSYS en diversas simulaciones. Por ejemplo, está esta simulación de un motor de combustión realizando un análisis de deformación para poder ver el comportamiento con las explosiones del motor. Como se puede observar, las deformaciones totales máximas se pueden observar en las levas, como, ya que se puede ver el color rojo, que ahí son donde más sufren estas deformaciones, y donde menos sufren es en la carcasa del motor. A continuación mostraremos otro ejemplo que también se realizó durante la carrera de Ingeniería Mecánica Industrial para un proyecto. En este caso fue un análisis de disco de freno. Y el objetivo de este proyecto fue para determinar cómo se diferencia la deformación de este componente en una condición húmeda y en una condición seca. Así como se muestra en el lado derecho, claramente se muestra que la condición seca obtuvo un valor mayor de desplazamiento que la condición húmeda. Y esto se debe a la configuración de la simulación, o sea, cómo fue que se logró establecer que una sea condición húmeda y otra condición seca, pero por lo mismo fue debido a cómo se estableció el contacto en cuanto al valor de fricción que este componente tendría a la hora de generar su rotación. Y bueno, eso fue todo. A continuación se muestran nuestras referencias en cuanto a los casos de la vida real y esperamos que les haya gustado mucho nuestra investigación. Muchas gracias.